Muy buenas, mi nombre es Héctor Raúl y estoy grabando desde Leganés en Madrid. Continuamos con la serie de la IMO de este año, del 2021, realizada hace unas semanas en San Petersburgo, ¿no? Fue de manera telemática, una pena. Esperemos que ya el año que viene nos podamos reunir todos en Noruega, ¿verdad? Que es la próxima sede. Entonces, nos vamos con el problema 3, la geometría. Recordamos que el primer día, el primer problema fue pues, una especie de combinatoria con teoría de números y álgebra. Bueno, no sé bien cómo clasificarla. La de los números que tenían que sumar cuadrado perfecto y los naipes y las pilas, un problema de lo más chulo. El segundo problema, el problema con mucha polémica, la desigualdad, porque la solución era absolutamente espectacular y compleja y las notas fueron bajísimas. Y se cierra este primer día con este problema de geometría, que es un problema muy difícil, pero es un problema que se puede atacar. No sé, yo considero que hay otros problemas que a lo mejor son más fáciles, pero son más difíciles de entrarle. Este problema no es tan difícil de entrarle, vamos a ver. De hecho, había un par de puntos en el problema bastante sencillo, nunca hay nada en una olimpiada, y mucho menos en un problema 3, pero eran dos puntos que podías estar ahí para cogerlos, ¿verdad? Entonces, por otra parte, a mí me parece el problema más lindo de la olimpiada, y también es el problema, en mi opinión, haciendo memoria, el problema de geometría más lindo que yo he visto en la olimpiada. Un problema precioso. Esto es personal, obviamente, pero es de una estética brillante. Incluso más chulo que, no sé, la 6 de la IMO del 2008 en Madrid, que fue preciosa también. Entonces, bueno, sin más preámbulos, nos vamos con el problema. El problema dice lo siguiente. Bueno, yo voy a ir ya... Porque hay dos partes, el problema tiene dos partes, entonces yo la primera la voy a hacer en una figura que no necesito que sea muy elaborada, y luego la segunda parte sí voy a pintar una figura más precisa, ¿verdad? Entonces, el problema nos dice que yo tengo un triángulo ABC, acutángulo, con AB mayor que AC. El problema nos dice, bien, cojamos un punto D en la bisectriz. Bueno, el problema tiene un texto, bueno, está escrito de una manera, pero básicamente es que cojas un punto D en la bisectriz y tomes F en AB y E en AC, de modo tal que tenemos esta relación de ángulos. Que, ¿cómo era? Vamos a ver que el DAB que el ADE, este que está aquí, es igual al BSD, perfecto, a este que está acá, y que este que está aquí es igual a este que está aquí, ¿vale? Entonces, luego nos dice, X es un punto en la recta AC, tal que BX igual CX. Bueno, BX igual CX quiere decir que X está en la mediatriz, ¿no? De momento X no me va a interesar, X está por aquí arriba, bueno, no me va a interesar de momento, no en esta figura, pero X es un punto por ahí arriba. Entonces me dicen que O1 y O2 son centros de, respectivamente, de ADC, por aquí estaría O1, bueno, perdón, por aquí más o menos, y del EXD, más o menos por aquí estaría O2. Y finalmente nos dice, prueba que FE, BC y O2, O1 concurren en un puntito por aquí, más o menos, ¿verdad? Entonces, ya tenemos planteado el problema, ¿verdad? Pero fíjense que el problema es un problema complejo, porque el punto más incómodo, recuerden lo que siempre les digo, hay que ir viendo poco a poco cómo ir sacando información de lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, claramente uno de entrada se da cuenta que el punto más incómodo es ese X ahí arriba, ¿verdad? Porque no es un punto natural, no es un punto que solemos conocer, ¿verdad? Entonces, creo que lo primero siempre era intentar sacar información del dato inicial de D, E y F. Y luego
pegarnos con O2 y O1 a ver qué pasa con esos puntos, ¿verdad? Entonces, puede ser un pequeño consejo aquí. Es muy importante para hacer problemas de geometría, en mi opinión, porque hoy en día los problemas son muy difíciles, muy difíciles. Ha evolucionado mucho, son de más complejidad los problemas de ahora que los de hace 20 años y que los de hace 40. Entonces yo creo que yo recomiendo que sean capaces de hacer figuras con regla y compás, figuras precisas, muy precisas, ¿verdad? Igual que no recomiendo que utilicen GeoGebra para estudiar, ¿verdad? GeoGebra es solo una herramienta extrema. Yo sí, yo hace años que no compito, así que GeoGebra para mí es muy importante porque ya he perdido, obviamente, creatividad, visión, eso es lógico, pero vosotros los que estáis intentando hacer problemas de Olimpiada, que estáis compitiendo, que es contra vosotros mismos o en Olimpiadas, no uséis GeoGebra para estudiar, pero sí recomiendo que hagan figuras precisas. Lo más precisas posibles. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que una figura bien hecha te das cuenta de que B, F, E, C es cíclico, por ejemplo. Porque es una de las primeras cosas. A ver, un punto en AB y un punto en AC, pues es natural cuestionarse si este cuadrilátero, el B, F, E, C, es cíclico. Y con una figura precisa dices, hombre, tiene toda la pinta. Haces dos figuras o tres y con distintos ángulos, con distintos triángulos y te das cuenta de que eso es invariante y dices, bueno, venga, vamos a intentar probar que ese cuadrilátero es cíclico, ¿verdad? Entonces, nada, vamos entonces con la primera parte del problema, ¿verdad? La primera parte del problema va a ser un claim. Este está muerto, creo. Va a ser un claim en el que, bueno, la bisectriz es más o menos así, un punto cualquiera aquí, trazamos, vale, necesito este ángulo aquí, y necesito más o menos este ángulo acá, vale, tenemos A, B, C, F, E, con la relación de ángulos esta, ¿verdad? Este es D. Bueno, ahora no vamos a usar a X, ni a 1, ni a O2. Vamos a empezar ya con la solución. Fíjense, vamos a empezar con el primer claim. ¿Qué va a decir el primer claim? B, bueno, lo primero es, bueno, como me gusta a mí, antes de irnos con los resultados, incluir una notación que ya yo sé que voy a usar. Voy a decir que I y Z son los puntos de corte de AD con FE y BC. Bueno, esto básicamente lo que quiero decir es que bueno, de hecho voy a trazar hasta aquí, que se me corte en T, y voy a decir que Z es este y este es I, ¿verdad? Porque esos puntos los voy a usar. Y T es igual a BC interceptado con FE. ¿Vale? Entonces, bueno, desde ahora en adelante vamos a usar varias veces cuadriláteros cíclicos y vamos a tener que encontrar cuadriláteros y probar que son cíclicos. En general no hay una receta para probar que un cuadrilátero es cíclico, ¿no? Pero más o menos, hay como un camino. O sea, yo creo que lo más natural siempre es, primero, probar angulitos. Intentar, recuerden, un cuadrilátero cíclico, por ángulos se puede probar que es cíclico si los ángulos opuestos suman 180, que es equivalente a decir que este ángulo es igual al exterior del opuesto, porque son adyacentes el opuesto y el otro. Entonces,
Otra opción es que dos de los ángulos que determinan las diagonales con los lados, los que miran la misma cuerda, tienen el mismo valor. Entonces eso también, por ángulo, probarías que el cuadrilátero es cíclico. A partir de ahí yo creo que la segunda opción siempre es potencia de puntos. Yo tengo un cuadrilátero, no consigo por ángulos probar que estos dos ángulos suman 180 o que estos dos suman 180. O no consigo probar, yo que sé, que este de aquí es igual a este, que está mirando esta cuerda. Por ángulos no me sale. Segunda opción, potencia de puntos. ¿Qué potencia de puntos? Hay dos. La interna, que este por este es igual a este por este, y la externa, que este por este es igual a este por este. ¿Verdad? Eso también es una caracterización de los cuadriláteros cíclicos, la potencia de puntos. Tercera opción, inversión. Para mí, ¿no? Esa es más o menos como las cosas que yo voy probando cuando quiero probar que algo es cíclico. Inversión, buscar un sitio y probar, si el punto no es ninguno de esos cuatro, probar que las imágenes son cíclicas. Porque recuérdense que circunferencias que no pasan se convierten en circunferencias que no pasan. O una opción normalmente más cómoda es coger como punto de inversión uno de esos cuatro y probar que los otros tres se convierten en una recta. Porque las rectas que no pasan se convierten en circunferencias que pasan y viceversa. Entonces, ángulos, potencia de punto, inversión, ya luego hay muchas más cosas, ¿no? No sé, cosas del estilo de cálculo, Ptolomeo, en fin, hay más variantes, muchas más, ahora mismo no me viene ninguna otra a la cabeza, pero esas tres yo creo que son las más naturales, vamos a decir. Entonces, aquí, en este caso, la variante de ángulos no suele caminar aquí. Yo quiero probar... vale, no he puesto el claim. Claim 1. BFEC es cíclico. Y TD es tangente a FED y BDC. Es un claim muy potente. Estoy diciendo no solo que el BF es cíclico, sino que TD es tangente a la circunferencia que pasa por aquí y la que pasa por aquí, por BDC. Bueno, en otras palabras estoy diciendo también que DEF, o sea, esta circunferencia y estas son tangentes en D. De hecho, la demostración va a ir por ahí. Entonces, ¿cómo probamos el claim? ¿Cómo probamos este claim? Fíjense que por angulitos, intentando probar que estos ángulos suman 180, por angulitos no sale. A lo mejor, de hecho, hay una vía usando ley de senos y tal, pero es cálculo al final. Pero lo que vamos a probar, que es lo segundo más natural, porque desde luego el punto de intersección de las diagonales de ese cuadrilátero no lo tenemos. No está jugando ningún papel ahí, sería complicarnos. Por tanto, lo que vamos a intentar es la potencia de punto exterior. Y tengo A, que sí es un punto importante, y lo que voy a intentar probar es que AF por AB es igual a AE por AC. ¿Vale? De hecho, la solución por trigonometría creo que va por ahí, porque calculas esos segmentos en función de senos, de ángulos y tal, y bueno, pues se puede demostrar. Entonces, ahora viene una parte chula que los que tienen habilidad con esto, claro, la vieron muy pronto, entiendo que sí, y los que no, pues nada, normal. Las cosas son así, hay veces que tardamos en ver las cosas o simplemente no las conocemos. Voy a hablarles de un tema que nunca he hablado, porque sí he hablado de las rectas isogonales, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo, dado un ángulo, la isogonal de esta recta es la simétrica con respecto a la bisectriz, ¿verdad? O sea, es la que cumple esto, ¿verdad? Estas dos rectas son isogonales. Pero ¿qué pasa? Hay un resultado muy famoso, que es que, dado un punto interior a un triángulo, las isogonales, y trazan las serianas que determinan ese punto, por ejemplo, un punto aquí, trazo las rectas que unen los vértices de este ángulo con ese punto, las isogonales, o sea, yo trazo aquí,
y la otra isogonal sería por aquí así, ¿no? Tal que este es igual a este, más o menos, más o menos. Las isogonales concurren, si este es D, este sería D techo, por ejemplo, y este se dice que es el conjugado isogonal de D, y viceversa, D es el conjugado isogonal de D techo. La demostración de que concurren es muy simple, porque es el seba de ángulos. Recuerden que el teorema de Seba yo lo tengo para ángulos. El seno de este, por el seno de este, por el seno... O sea, tomando del seno de este, por el seno de este, por el seno del otro... Bueno, seba de ángulos. Es una solución, no quiero que el vídeo se me haga de 2 horas. La demostración de que el conjugado isogonal existe, o sea, que básicamente que las isogonales concurren en un punto, pues es bastante sencillo, ¿no? Entonces, en este caso... el problema el que tiene habilidad luego se da cuenta que está gritando usar el conjugado isogonal ahí, se está gritando tengo este angulito, y más importante que todo es que D está en la bisectriz, por lo tanto la isogonal de AD es AD, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el conjugado isogonal de D? El conjugado isogonal de D, que lo vamos a denotar por Q, así que ya lo voy a poner aquí en la notación. Q es el conjugado isogonal de D. Se entiende que ese Q es con respecto al triángulo ABC, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese Q? Empezando, lo primero es, Q está, vamos a decir, como AD es bisectriz, obviamente Q pertenece a AD, porque la isogonal de AD es ella misma. Y lo otro que tenemos de ese conjugado isogonal es esto, que este ángulo de aquí, por definición de isogonal, es igual a S. Y lo mismo pasa con este de acá, como este es hasta aquí así. O sea, además, ángulo FBQ es igual al DBC que a su vez por definición de F es igual al F de A. ¿Esto qué implica? Esto implica que B F de Q es cíclico. Cíclico. Bueno, análogamente, ¿qué pasa por el otro lado? Yo tengo que el ECQ es igual al ángulo DCZ o DCB, lo mismo, que es igual al ángulo EDA. Y esto implica a su vez que el EC, o el, vamos a ponerlo así, CEDQ es cíclico. ¿Verdad? Y esto es importantísimo ya. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué quiere decir que BF de Q sea cíclico? Quiere decir que AF por AB, ¿a qué es igual? Es igual a AD por AQ. Pero AD por AQ, ¿a qué es igual? Porque es que CE de Q es cíclico. Es igual a AE por AC. Y esto a su vez implica que BF S es cíclico. Aquí hemos usado intensivamente potencia de puntos. ¿Vale? Entonces, muy bien, ya tenemos la primera parte del claim. Fíjense que ahora, bueno, la segunda parte no va a ser muy compleja tampoco.
Bueno, voy a borrar esto aquí porque tengo poco espacio. De todas maneras podéis dar pausa si no entendéis este razonamiento, pero bueno, no es muy complicado. Entonces vamos a la segunda parte del claim, en la que sí vamos a usar angulillos. Fíjense ahora lo que vamos a hacer. Voy a calcular, no sé bien cómo lo voy a escribir, pero voy a calcular este ángulo de aquí. Veamos ahora qué. Ese ángulo es el EDC. ¿A qué es igual? Fíjense que ese ángulo es igual a 180 menos el ADE menos, o sea, menos, tengo 180 aquí, menos el ADE menos el ZDC. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, porque hay muchas maneras de hacerlo. Creo que esta no es la mejor manera de empezarlo. Para no hacer más cálculos de la cuenta. Perfecto, miren, no, mejor, vamos a hacerlo así. ¿A qué es igual el ángulo EID? Este angulito de aquí. Ese angulito de ahí es igual al FEA más, como es exterior, más el ZAC. ¿Verdad? ¿Y a qué es igual eso? Fíjense que el FEA, como esto es cíclico, como BFS es cíclico, este que está aquí afuera es igual a B. Por tanto, esto es igual, este de aquí es igual al ángulo ABC más este ángulo de aquí, que era el ZAC, como esto es bisectriz, es igual al ZAB. Y este ángulo es igual, o sea, es este más este. Este ángulo es igual a este que está acá. Y este es igual al ángulo AZC. ¿Qué implica esto? Fíjense, esto implica automáticamente esto implica que los triángulos DZC y el EDI son semejantes porque tienen este ángulo igual a este y este ángulo que es igual a este, ¿verdad? Por tanto, por terceros ángulos, vamos a poner así, por terceros ángulos, ¿en qué triángulos son? ZDC y IED, tenemos que ¿vale? Que este que está acá va a ser igual a este de aquí, ¿vale? Tenemos que el ángulo ZDC es igual al ángulo DEI, ¿verdad? Básicamente hemos probado que este que está aquí, vamos a pintarlo así, es igual a este que está acá. Lo que automáticamente implica que, fíjense que ahora le quito esto de aquí, miren aquí, sobre esta recta, está este y este, por tanto, este que está aquí es puntito, porque es lo mismo que este más este más este. Entonces esto implica que el ángulo
Es un trabajo chulo con ángulos, no es difícil, hay varias maneras de hacer esto, ¿eh? Muchas formas de llegar al resultado que quiero. Ángulo EDC es igual al ángulo EID. Que a su vez el EID es exterior de este, ¿verdad? Fíjense que, bueno, análogamente, a ver, no, es perfecto, sí lo tengo. Ángulo EID, EID es el EFD más el ángulo FDI. ¿Pero qué? ¿A qué es igual el FDI? Esto es el FD más el FDI, no es más que el DVC. Y ya ha acabado. ¿Por qué ha acabado? Esto implica, fíjense que lo que yo he probado es que este ángulo de aquí es este ángulo 1 más este ángulo 2 aquí, ¿verdad? Este de acá. Y eso ya automáticamente implica, ahora vamos a ver por qué, que la circunferencia circuncrital FDE es tangente en D a BDC. Recuerden la notación que cuando está entre paréntesis es la circunscrita, ¿no? La circunferencia que pasa por esos tres puntos. Fíjense que lo que hemos probado, porque ya la figura está un poco cargada, lo que hemos probado es lo siguiente, que yo tengo este triángulo y este triángulo. ¿Qué pasa con este ángulo más este ángulo? Es igual a esto, ¿verdad? A este que está acá. Eso quiere decir que si yo trazo la tangente a esta circunferencia, ¿cuánto mide este? Este va a medir lo mismo que este ángulo. Entonces, como esta es la suma de esos dos, a este de acá va a medir esto. Por tanto, esa recta va a ser tangente a esta circunferencia, ¿verdad? Pues eso es lo que hemos hecho aquí. Son dos triángulos que se están besando. Pues si este ángulo es igual a este más este, pues esas dos circunferencias son tangentes. Entonces, una vez que esas dos circunferencias son tangentes, el remate es muy sencillo. Voy a borrar aquí. Podéis pausar si no lo tenéis claro. Una vez que esas dos circunferencias son tangentes, el remate es el siguiente. FE, BC y la tangente a FED, bueno, la tangente común en D, esas tres rectas son los ejes radicales de precisamente FED, BDC y el que ya probamos que es cíclico, que es BFEC. Por tanto, concurren en T. Y ahora sí se acabó el claim, ¿vale? Fíjense qué hemos hecho ahora. Ahora es muy sencillo el remate, porque ahora tengo esta circunferencia, esta de aquí y la que pasa por BFCE. ¿Cuáles son los ejes radicales? Pues uno es FE, el otro es BC y el otro es esa tangente común, porque yo he probado que esas dos circunferencias son tangentes. Y como los tres ejes radicales de circunferencia concurren, pues DT es tangente
O sea, la tangente común a esas dos circunferencias. Bien, se me acabó el tiempo de grabación, pero bueno, ya había terminado el claim 1, ¿no? Simplemente voy a recordar ahora tenemos una figura mejor. Tenemos que FECD, perdón, esto es B, FECB es cíclico, y que además este punto de aquí, que no veis ahora porque está detrás de mí, pero enseguida lo veréis, es que este es el punto donde se cortan FE y BC, que además TD es tangente tanto a esta, a la F, a la que pasa por F, E y D, como a la que pasa por B, D y C, ¿vale? Entonces, vamos ya con el problema. ¿Qué me pide el problema ahora? El problema me pide, ya yo he sacado bastante información del punto D, que es cualquiera, pero de esta relación de angulitos que hay aquí, ¿verdad? De que este ángulo es igual a este, no lo pinto más porque no quiero cargar la figura, y de que este es igual a este. Ahora, fíjense que este punto T, ¿a qué les suena? A estas alturas, si habéis seguido el canal, este punto T ya os suena porque fíjense que esto es un cuadrilátero completo, el AFDECT. Entonces a lo mejor sale por aquí el punto de Mickey y de hecho va a salir. Entonces, ¿qué es lo que me queda por probar a mí? Me queda solo una cosa por probar. Me queda probar que esa circunferencia azul, que es la circuncrital ADC, tiene centro en, más o menos, en O1, y la que pasa por DEX tiene centro en O2. Más o menos por aquí. Sí, más o menos. Tengo que probar que O2, O1 y T están alineados. Fíjense que eso es bastante incómodo si me voy a pegar directamente con los centros de la circunferencia. Es bastante incómodo. Porque es un centro yo tengo una circunferencia y los centros me quedan colgando por ahí. Son difíciles de relacionar esos centros. Pero hay una manera muy fácil. Que es la siguiente. Esa recta, la que pasa por O1 y O2. O sea, si yo tengo dos circunferencias así, ¿quién es esa recta? La recta que pasa por los centros es la mediatriz de este segmento. Del segmento donde se cortan esas dos circunferencias. Por lo tanto, la manera más natural de empezar a manipular O1 y O2 es considerar este punto y considerar la mediatriz de ese segmento. Y ahí me olvido de O1 y O2, porque O1 y O2 están en esa mediatriz, ¿no? Entonces, por eso, que este punto que va a aparecer ahora era bastante natural. Hasta ahora lo que hemos visto todo es bastante natural. Porque F, E, B, C que se cortan allí, incluso que DT es tangente, esto se podía, es difícil, no es fácil, pero se podía llegar. Ahora es donde empieza la verdadera magia. Pero incluso este punto, que ahora yo voy a poner aquí, es un punto K. El punto K, fíjense que yo lo que quisiera es que K perteneciera a la circunferencia XED, ¿verdad? Pero lo voy a hacer de otra forma. Voy a definir el punto K porque yo quiero que esa circunferencia pase por T. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, bueno, venga, sea K de modo tal que TD, este es D allí, es igual a TK. Y además K está en esa circunferencia, en la azul, ¿verdad? Y entonces lo que voy a probar es que XKED es cíclico. Y entonces ya lo tendría, ¿vale? Entonces nada, vamos como siempre con la notación. A lo mejor es un poco lioso, pero hasta aquí es una manera bastante natural. De hecho yo llegué hasta este punto. Yo puse CK ahí y ya de aquí no pude avanzar más, ¿verdad? Entonces ahora seguimos con notación, porque apareció un punto nuevo aquí. K es igual a la circunferencia de centro en T y radio TD, esta notación ya la conocemos, centro T, radio TD, intersectada con la circuncrital ADC. ¿Vale? Esa es K. Y M
¿Quién va a ser M, familia? M es el punto de Miquel, sí señor, de, pues puedo decir que es del cuadrilátero cíclico, del cuadrilátero y ya luego se completa, vamos, se entiende qué es de esto, vamos. Fíjense que el punto de Miquel de ese cuadrilátero, recuerden que es donde se intersectan 4 circunferencias. La que pasa por AEC, la que pasa por AFE, la que pasa por TCE y la que pasa por TBF. Pero ahora pasa una cosa, que el punto de Miquel, cuando el cuadrilátero este es cíclico, el punto de Miquel está en la recta AT, que es lo primero que vamos a probar. Pero bueno, nuestro claim es el siguiente, que es un claim, como veremos al final, que remata el problema. Este es el claim 2, es algo tan sencillo como X, K, E, D es cíclico. Hemos reducido la concurrencia a probar que un cuadrilátero es cíclico, ¿verdad? Entonces, a ver, esto es bastante claim, o sea, es difícil. El problema es, lo hemos reducido, es más sencillo de entender lo que queremos probar, pero es bastante difícil probar esto, como vamos a ver ahora enseguida. Entonces, de nuevo, ¿qué pasa con... Si lo intento hacer a mano por ángulos? Recuérdense que para probar ángulo cíclico les di una recetita de 3 pasos. Primero los angulitos, después potencia de punto y después inversión. Aquí va a salir por potencia de punto, pero luego de mucho trabajo. Vamos a ver. Entonces lo primero es, en la demostración del claim, A, M y T son colineales, como les había explicado ya. De hecho, esto es muy fácil de ver, fíjense. Sea phi, la inversión, sí señor, vamos a usar inversión, pero vamos, aquí nadie le tiene miedo a inversión porque ya se han visto varias veces el vídeo que hay en el canal. Sea phi la inversión centrada, recuerden, con rigurosidad siempre, centrada ¿dónde? En T y de radio TD. Esa inversión es muy útil, phi. Phi es muy útil, de hecho yo a veces me gusta poner en la anotación también la inversión que voy a usar, que es elegante también. K es este punto, M es este otro punto y phi es la inversión. Entonces, fíjense que esa inversión, esto es un poco incómodo porque tengo una figura, me tengo que poner yo creo que así. Fíjense que esa inversión es muy potente porque esa inversión, la de radio TD, al ser TD tangente a esto, esa inversión es la que deja fija al BFEC, ¿verdad? Porque como esta circunferencia, al ser TD tangente, la circunferencia que pasa por FED se queda fija, porque es tangente en D. Por tanto, E y F se cambian. Lo mismo pasa con C y B. Por tanto, este cuadrilátero queda cíclico. Por tanto, ¿para dónde va A? A va, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, ¿quién es phi de A? Phi de A es, yo sé que, vamos a hacerlo así mejor. Lo más sencillo de escribir, ¿cómo se podría escribir? Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, como A, F y B están alineados, quiere decir que la imagen de B, la imagen de F y la imagen de A son cíclicos cuando los uno con el centro. O sea, es una circunferencia que pasa por T. ¿Qué quiere decir esto? Que phi de A, phi de B, bueno, phi de F, vamos por orden. Phi de B y T es cíclico. Esto implica, ¿quién es phi de A? No lo sé. ¿Quién es phi de F? E. ¿Quién es phi de B? C. ¿Quién es
Bueno, y T es T. Eso quiere decir que esto es cíclico. Me lío un poquito. ¿Verdad? Phi de A, E, C y T. Pero, ¿por dónde pasa la circunferencia C, E, C, T? Esa circunferencia es esta, ¿no? Que corta aquí. ¿Pero dónde corta esa circunferencia? Fíjense que si ese es cíclico, ¿qué pasa con, por otra parte, phi de A, F, E y A es cíclico? Y estas dos cosas implican que phi de A es M. Básicamente, que M, voy a borrar esta circunferencia para que no se me borre la figura. Básicamente lo que he probado allí es que M, que tampoco está aquí, estaría un pelín más arriba, más o menos por aquí, que el punto de Meckel está en la recta AT. Porque claro, yo intersecto aquí esta circunferencia y esta otra, y claro, A, la inversión de A, es un punto tal que esto es cíclico y esto es cíclico, por tanto es el punto de Meckel, ¿vale? Entonces, lo primero era esto, probar que A, M y T son colineales, que yo tengo el punto de Meckel ahí, ¿vale? Eso es lo primero, que es bastante sencillo. De hecho, yo creo que se puede escribir un pelín más sencillo que eso. Bueno, en cualquier caso os queda de ejercicio. Entonces, fíjense que ahora apareció el punto de Meckel aquí y ahora hay que usarlo. Voy a intentar de que sea lo más natural posible esta... Déjame ver qué tiempo me queda para que no me pase lo mismo. Bueno, me queda bastante. Veamos que mi objetivo final es que XKED es cíclico. Entonces, aquí al que había que traer a jugar un papel era la intersección de XE con KD, que es un punto aquí. Y claro, ese es el punto en el que yo no lograba atajar bien. Pero ahora miren lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer ahora es espectacular. ¿Qué pasa con... Fíjense que ¿qué pasa con... Nosotros sabemos que C, D, A, K es cíclico, ¿verdad? Es la circunferencia azul. Pero esto implica que phi de C, phi de A, perdón, phi de D, phi de A y phi de K es cíclico. Esto es un cuadrilátero, ¿verdad? ¿Quién es phi de C? B. ¿Verdad? La imagen por esa inversión de C es B. ¿Quién es phi de D? Phi de D es D. Porque recuérdense que yo estoy invirtiendo con radio TD. Recuerden que K yo lo he cogido tal que DK, o sea, tal que TD, a ver, no me pongo en medio, tal que TD es igual a TK. Eso es lo que he hecho yo. Es la circunferencia del centro aquí y radio TD, esa circunferencia, que es la de inversión básicamente, donde me corta a la circunferencia azul. Por tanto, K se convierte en el mismo también. Y A se convierte en M, ¿verdad? Por tanto, phi de D es D, phi de A es M y phi de K es K. Y me ha aparecido aquí un cuadrilátero cíclico, BDMK. ¿Verdad? Entonces ahora miren lo que vamos a hacer. Ahora vamos a hacer lo siguiente. BM DK a ver.
y AC, hay que tener mucha vista para esto, son los ejes radicales de BDKM, ahora lo voy a pintar aquí, ¿verdad? BDMK, AD, azul, ADCK, y tengo AC, ¿cuál otra pasa por AC? Un momentín. Esta es una, esta es otra. Y ABC. Esto es, hay veces que se complica verlo, sobre todo en la pizarra, en la hoja es más fácil. Por tanto, concurren los ejes radicales de tres circunferencias concurren. Vamos a decir que en P. Y nos apareció un punto que fue el que yo no encontré en el examen. Pero claro, es muy difícil. Pero bueno, de todas maneras lo que quiero es que sigan el curso de la demostración, o sea, de la solución del problema, para que vean paso a paso cómo una cosa nos va llevando a la otra. No era tan complejo realmente. A ver, son sumas de poquitas cosas que son todas complejas en sí. Pero era natural tratar de encontrar ese P, porque yo quiero probar que un cuadrilátero es cíclico. Y la segunda manera que tengo es potencia de punto. Entonces, fíjense. Aquí he probado que el que pasa por BM, o sea, BDMK es cíclica. Yo no voy a pintar eso, BDMK. ¿Vale? Tengo la circunferencia azul. Y ahí me salió DK como un eje radical. ¿Verdad? Y luego tengo la que pasa por ABC, perdón. Que pasa por BM, ese es un eje radical, y pasa por AC, que es el otro eje radical. Por tanto, voy a trazar aquí con una recta y en otro color, así naranja, no sé si se verá bien, los tres ejes radicales. Bueno, los dos que no están pintados, uno es AC, el otro es DK y el otro es BM, que obviamente es muy difícil que pase por donde tiene que pasar, pero vamos a forzarlo. Vale, no ha quedado mal del todo. Simplemente hacemos aquí la teoría de tercera ley de Newton y ponemos el punto donde va realmente. Y aquí nos ha surgido P. Y entonces ya ahora sí estamos muy cerca del final, chicos y chicas. Estamos muy cerca del final. Fíjense. Toda la gran fortaleza de ese punto. O sea, la gran fortaleza era, o sea, el gran paso era encontrar ese punto P ahí. Fíjense que ahora, para yo poder usar potencias de puntos aquí, ¿qué pasa? A mí me convendría, ¿no?, que PE por PX fuera igual a DP por DK. De hecho, lo es, pero tengo que probarlo. Pero aquí este otro eje radical me va a ayudar. Porque, ¿qué pasa con MP por PB? Claro, si hubiera otro cuadrilátero cíclico por allí, sería estupendo para mí, ¿verdad? Y es que lo hay, Me falta un segmentito por trazar, que es este. Fíjense ahora qué chulo, y este. Fíjense ahora qué chulo. Fíjense ahora. Este de aquí, como M es el punto de Miquel, es igual a este de aquí, que a su vez es igual a C. ¿Verdad? Como AMCB es cíclico, también es igual a este de acá. Y además, como X está en la mediatriz, es igual a este. ¿Eso qué me dice? Que este minúsculo de aquí es igual a este. Vamos a escribirlo.
ángulo EMT es igual a ángulo, como es exterior por fuera, bueno, es exterior aquí, es igual al ángulo AFE, que es igual al ángulo ACB, que a su vez es igual al ángulo, está mirando AB en la que pasa por AMCB, que es igual al ángulo AMB, que a su vez es igual al ángulo, claro, ACB es igual a este, XBC. Esto implica que, por ejemplo, el X ángulo, no, esto no implica nada. Vamos a llamar a esto Aster y voy a decir, hombre, ángulo XBC más ángulo XCB más ángulo BXC, esto es igual a ángulo. Claro, eso es 180. Vamos a poner, eso es 180 porque son los ángulos interiores de un triángulo. Pero 180 también suma el AMB más el EMCMT más el ángulo BME. Déjame ver por dónde voy. Me quedan 8 minutos, muy bien. Esta M, vamos a arreglarla. Y esto implica, bueno, usando Aster, claro, porque estos dos son iguales a estos dos, que BXC es igual al ángulo VME. ¿Qué implica? Algo muy importante, que es que XMEV es cíclico. ¿Vale? Y ahora sí queda solo un pasito. Fíjense, ahora yo tengo que el XMEV es cíclico. Y entonces, bueno, borro aquí si quieren pausar, pero vamos, está bastante claro esa demostración. ¿Ven? Este es un cuadrilátero cíclico que encontramos usando solo ángulos. Muy chulo, es que este problema es muy ilustrativo, sirve para muchas cosas. Hemos usado inversión, hemos usado el punto de Miquel, hemos usado ángulos, hemos usado potencia de punto y la vamos a volver a usar, hemos usado ángulos para encontrar una tangente en no sé dónde, dos circunferencias que se besan, es que es un problema precioso. Hemos encontrado un punto colgando por aquí arriba que nos va a resolver todo, que es K, hemos encontrado 3 ejes radicales, 2 veces hemos usado ejes radicales. Esto es un problema, este es el problema más lindo en la historia de las Olimpiadas, por lo menos de geometría. Entonces, el remate, ¿qué pasa ahora? El último paso, yo tenía que XMEV es cíclico. Esto implica que XE, no, perdón, P, que me lo he tachado, EP por PX es igual a MP por PB. Entonces, potencia de puntos aquí, ¿no? EP por PX es MP por PB. Pero es que MP por PB, recuerden que tenemos que también K, M, D, V es cíclico. Es igual a DP por PK. Y esto automáticamente implica que X, K, ED es cíclico, que bueno, de hecho es nuestro claim. Aquí hemos probado el claim, ¿verdad? Y resulta que ya está hecho el problema. Ahora, o sea, terminando el claim, decimos ahora, o 1 o 2 es, bueno, vamos a hacer así, o 1 o 2 pertenecen a la mediatriz de K. Por tanto, o 1 o 2
T son colineales, lo que concluye el problema. Y ahora sí, este es el final del problema. Fíjense que, recuerdo, me faltaba por probar, yo quería probar que BC y FE y O1 o 2 concurrían en T. Concurrían. Yo he cogido T como la intersección de FE y BC y he probado que O2, O1 y T son colineales. ¿Cómo he probado que O2, O1 y T son colineales? Pues he dicho, venga, voy a coger TD y TK que sean iguales. Por tanto, la mediatriz de DK pasa por T, eso es obvio. Y simplemente he dicho, bueno, la circunferencia que tiene centro en O2 pasa por K y D, y la que tiene centro en O1 pasa por K y D. Por tanto, O1 o O2 están en la mediatriz de DK, por tanto pasa por T. Y ahí ha quedado rematadísimo el problema. Entonces, me va a quedar un vídeo de 1 hora más o menos. Conclusiones del problema. Es un problema para volver a él, para intentar comprender cada uno paso a paso. Es un problema, es muy difícil en tiempo de examen. Tiempo de examen es muy complejo. Pero yo he intentado que quede claro la naturalidad de ir de un paso hacia otro, ¿vale? Siendo un problema muy complejo. Pero fíjense que lo primero, siempre, intentar extraer jugo de toda la información que nos da. Y muchas veces nos queda como la sensación de que ya hemos sacado suficiente información. Por ejemplo, una vez que yo probé que FECB era cíclico y que DT era tangente a esas dos circunferencias, yo he dicho, bueno, aquí me parece que ya puedo pasar al siguiente nivel, que es intentar involucrar a X, a O1 y a O2. De hecho, la aparición del punto de Miquel también es natural. ¿Por qué? Porque es que fíjense que TD es tangente, por tanto, la inversión que me deja fija la circunferencia esta, deja fijo a D. O sea, es una inversión que voy a tener que usar. ¿Y quién es la inversión de A? Pues es un punto aquí, tal que esto es cíclico, por tanto es el punto de Miquel, ¿verdad? Entonces el punto de Miquel era bastante natural también. Y ya al final la manera de rematar es la más difícil, que es la de encontrar la potencia del punto. Que aparezca el punto P también era natural. Lo difícil era darte cuenta de que M, P y V eran colineales, y encima de que X, M, E, D es cíclico, que sale por ángulo. Pero bueno, ponte tú a buscar a esa hora a mirarlo, sin tener el GeoGebra y sin tener nada. Así que es un problema muy, muy, muy difícil. En eso sí, y precioso, hermoso. Creo que está propuesto por un chico un chico ruso, creo. Bueno, no estoy muy seguro, pero de 18 años. Así que un gran trabajo, porque ese es, no sé, yo ahora mismo no recuerdo un problema de geometría más bonito que este. Espero que lo hayan disfrutado igual que yo. Voy a intentar grabar ahora mismo el problema 4, que es de geometría. Vienen seguidas, la 3 y la 4. Y nada. Un problemón, chicos, un problemón, como resumen, un problemón. Disfrútenlo, vuelvan a él una y otra vez y disfrútenlo y disfrútenlo. Así que nada, nos vemos en breve, hasta otra.